A veces el mar devuelve más que peces. A veces trae cosas que no deberían estar allí. Esta historia me la contó un miembro de mi familia que vive en las Islas Galápagos, específicamente en la isla Isabela. Se trata de mi tío Félix Borja, un hombre rudo, pescador desde muy joven, acostumbrado a la soledad del océano, y al que nunca le han interesado las supersticiones ni los cuentos de fantasmas. Justamente por eso, lo que le ocurrió una noche cambió por completo nuestra forma de ver el mundo. Era una madrugada tranquila, sin mucho oleaje, con la luna apenas asomándose entre las nubes. Como tantas otras veces, salió solo a pescar hacia una zona conocida como Roca Unión, a un par de horas mar adentro. El mar estaba en calma, tan sereno que parecía un espejo oscuro, y el cielo limpio invitaba al silencio. Había apagado el motor, lanzado los anzuelos, y esperaba pacientemente, cuando escuchó algo inusual. Al principio creyó que era el viento, pero al prestar atención, se dio cuenta de que era una especie de canto, muy suave, casi un susurro melódico que se desplazaba sobre las aguas. No tenía letras claras, pero la melodía parecía humana. Mi tío intentó buscarle lógica al sonido, pensando que quizá venía de algún barco lejano o que era su mente jugando con él. Sin embargo, lo inquietante fue que, al tiempo que ese canto se hacía más claro, los peces dejaron de picar. El mar se volvió estático, inquietantemente quieto, como si toda forma de vida se hubiera escondido. Fue entonces cuando, a unos 10 o 15 metros de su bote, algo emergió del agua. No se movía ni chapoteaba, solo flotaba. En un principio pensó que era un lobo marino, muy comunes por la zona, pero la forma no coincidía. Era más esbelta, más alta. Lo que asomaba por encima del agua tenía claramente forma humana: hombros, cuello, cabeza y una melena larga que flotaba a su alrededor. Lo más perturbador fue que esa figura parecía observarlo. Mi tío asegura que no sintió miedo, sino algo más profundo, una opresión en el pecho que lo obligaba a quedarse inmóvil, a no emitir ni un solo sonido. Instintivamente apagó la linterna, se agachó y tomó su cuchillo. Fue entonces cuando notó que el canto había cesado. Todo quedó en silencio absoluto, y esa figura seguía allí, quieta, flotando sin moverse. Pasaron varios minutos que le parecieron eternos, hasta que aquella cosa simplemente desapareció bajo el agua, sin dejar ni una sola burbuja, como si el mar se la hubiese tragado. Mi tío no volvió a lanzar los anzuelos. Permaneció ahí, en completo silencio, hasta que el primer rayo de sol apareció en el horizonte. Fue entonces cuando encendió el motor y regresó. Al llegar, no dijo una palabra. Se encerró en su habitación y no salió en todo el día. Días después, cuando por fin habló, nos relató lo ocurrido. No lo hizo con intención de asustarnos, sino como quien lanza una advertencia. No dijo que había visto una sirena. Cuando alguien lo sugirió, él solo respondió: no sé qué era eso, pero estaba vivo, y sabía que yo estaba ahí. Desde entonces nunca más volvió a salir solo a pescar de noche. Y en un lugar tan remoto, donde el océano parece infinito, aprendimos que no todo lo que flota es inofensivo. He escuchado muchas historias en este canal. Todas tienen un patrón: personas inocentes atrapadas en el lugar equivocado, en el momento menos oportuno. Pero esta historia es distinta, porque yo lo busqué. Yo provoqué lo que me ocurrió. Siempre fui escéptico. Durante años vi vídeos de encuentros paranormales, relatos de apariciones, experiencias aterradoras, y algo dentro de mí sentía envidia. Como si existiera un mundo secreto al que yo no podía acceder. Así que tomé una decisión, tenté al destino. Dejé de rezar, abandoné la iglesia, comencé a caminar solo por callejones desiertos a las 3 o 4 de la madrugada, visité cementerios de noche, me burlé en voz alta de cualquier entidad que supuestamente rondara esos lugares. Incluso grababa audios esperando captar algo extraño. Mi meta era simple: vivir una experiencia real. Y sucedió. Una madrugada, exactamente las 3 en punto, desperté con una presión insoportable en el pecho. Estaba consciente, pero no podía mover ni un dedo. Solo podía mirar el techo, completamente paralizado. Al principio, pensé que por fin estaba teniendo una parálisis del sueño. Pero con el paso de los minutos, me di cuenta de que no estaba solo. En la esquina de mi habitación apareció una silueta. Era apenas perceptible, una masa oscura que poco a poco fue tomando forma. No caminaba, no se acercaba, solo estaba más cerca cada vez que parpadeaba. En cuestión de segundos, lo tenía justo frente a mí. Su cuerpo era exageradamente delgado, con una piel gris ceniza y unos ojos vacíos,
huecos. Sentí un terror tan profundo que me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado a las 9 de la mañana, con la sensación de que algo en mí había cambiado. Esa misma tarde fui al terreno de mi abuela, una zona aislada entre árboles, a cortar leña. Como siempre, me puse los audífonos y puse una historia de terror mientras trabajaba. No había pasado mucho tiempo cuando escuché un murmullo, tan leve que pensé que era parte del audio. Pero al quitarme los audífonos, seguía ahí. No era un animal, era un susurro. Y sin pensarlo, respondí, sé que me estás viendo. Sal, no te tengo miedo. Fue un error. Todo el ambiente se congeló. No solo el viento se detuvo, el mundo parecía contener la respiración. Al revisar la hora, eran las 5 de la tarde, pero yo había llegado a las 3. ¿Dónde estuve durante esas 2 horas? Me apresuré a terminar, pero antes de irme, volví a escuchar el susurro. Al voltear, vi una figura. No era la misma de mi habitación. Era más alta, más alargada, sin rostro, solo una sombra de pie entre los árboles. Y entonces se rió, una risa gutural, como si un perro intentara imitar a un ser humano. Eché a correr, pero recordé que no llevaba la leña. Volví, furioso, y grité desafiando la presencia. Nada respondió, hasta que al agacharme para recoger los troncos, sentí un peso en la espalda. No era una mano, era como si alguien se colgara de mí. Y en el suelo, con piedritas perfectamente colocadas, había un mensaje: ya te vas. Me reí por nervios y dije, ¿no tienes algo mejor? Otro error. De inmediato se oyó un crujido, como huesos rozándose. De entre la maleza emergió una figura. Caminaba en 4 patas. Parecía un cuerpo humano en descomposición, con la piel desgarrada, grisácea. Tenía los mismos ojos vacíos de aquella madrugada. Y cuando sonrió, vi cómo su rostro se rasgaba. Me quedé paralizado. No necesitó hablar. Su presencia transmitía una sola idea. Aún no tienes miedo. Su risa retumbó dentro de mí, como si viniera desde lo más profundo de sus entrañas. Corrí sin mirar atrás, pero esa cosa me seguía, no para atraparme, sino para atormentarme. Se dejaba ver, susurraba dentro de mi mente, se reía. Me caí exhausto, y ahí me dijo con voz interna, sabes que puedo alcanzarte cuando quiera. Y entonces sentí que me arañaban la espalda. Cerré los ojos con fuerza y desperté en mi cama. Todo dolía, especialmente la espalda. Fui al espejo, tenía marcas de arañazos y moretones, como si hubieran pasado días. Pero lo más impactante fue ver la fecha en mi celular. Era lunes. Yo había ido al terreno el sábado. ¿Dónde estuve ese domingo? ¿Qué me ocurrió? Tenía más de 40 llamadas perdidas. Y desde entonces ya no duermo en paz. Desde pequeña he vivido cosas que nadie más parece notar. Susurros, sombras, voces, pero hubo una noche que marcó mi vida para siempre. Yo tenía 8 años. Solía ver un programa llamado De Ente con mi abuela, que lo sintonizaba cerca de las 11 de la noche. A pesar de mi edad, ella nunca me prohibió verlo. Quizás porque mi familia siempre se han sentido atraídos por lo oculto. Se decía incluso que mi abuela era algo así como una bruja. Aunque yo no entendía bien qué significaba eso, lo percibía. Una noche, ya en casa de mis padres, me despertó un murmullo. Parecía una palabra repetida. De Ente, igual que en la introducción del programa. Pensé que quizá mis padres estaban viendo televisión, pero lo extraño fue que junto al murmullo comenzaron golpes en mi ventana. Secos, persistentes. Me levanté y me acerqué. Al correr la cortina, lo vi. En el cristal empañado había un rostro demoníaco, dibujado como con el vaho de una respiración. Tenía una sonrisa retorcida, ojos oscuros y vacíos. Me faltó el aire. Grité con toda mi fuerza. Mis padres entraron corriendo. Les conté lo que vi, aunque no sabían si creerme. Aún así, mi padre tapó la ventana con periódicos y mi madre me abrazó hasta que logré dormir. Al despertar, todo parecía normal, excepto por una voz que susurraba en mi oído. No decía palabras claras, pero estaba ahí, hablándome sin parar. Me puse a llorar desesperadamente. Mis padres llamaron a mi abuela, que llegó con una vela encendida. Pero al intentar entrar a mi habitación, algo invisible la detuvo. La vela se apagó de golpe. En ese instante, todos entendimos que algo terrible estaba pasando. Mi abuela pidió con urgencia ramas de pirul, agua bendita, limones, una vela blanca y un huevo. Hizo una limpia en la casa y luego me llevó al patio.
Allí comenzó a rezar mientras me golpeaba suavemente con las ramas. Yo lloraba, temblando. En medio del ritual, se escuchó un golpe sordo dentro de mi habitación, y luego, un silencio absoluto. Una paz profunda lo invadió todo. Pero el miedo no se fue del todo. Luego nos contactaron con una mujer que, supuestamente, podía protegerme. Le dio a mi abuela una botella con un líquido extraño, del que debía tomar un sorbo cada semana. No me gustaba, pero lo acepté. Desde entonces, he vivido en relativa calma. A veces, muy de vez en cuando, siento que algo se acerca, y entonces recuerdo aquel rostro en la ventana. Y sé que debo tener cuidado. Y si llegaste hasta aquí, tal vez ya sea demasiado tarde para escapar de lo que escuchaste. Pero aún puedes protegerte. Dale like si lograste escuchar hasta el final, y suscríbete para no perderte lo que viene. Porque esto apenas comienza.